Muy buenas a todos y todas, aquí estoy de nuevo. Pues hoy vengo a enseñaros o a hablar, ¿no?, de discos que me impactaron en su día. Algunos los considero obras maestras, otros no. Pero bueno, se pueden hacer varios vídeos, ya podría hacer uno de lo que considero, los discos que considero obras maestras, ¿no? Otro de discos que desde un principio me gustaron muchísimo, pero no llegan a obras maestras. O discos que son especiales, ¿no?, por el momento en el que los escuchas. Pero bueno, me voy a centrar en discos que me impactaron en su momento. Yo creo que ya he hecho vídeo de todos estos discos. Lo que pasa que, bueno, el canal se está acercando a los 600 suscriptores. Hay gente nueva, ¿vale? Bueno, desde aquí quiero dar las gracias porque para mí es una gran cantidad de gente, ¿vale? Y entonces, bueno, pues tengo casi 300 vídeos ya y no creo que se vayan a poner a verlos todos, ¿no? Entonces, bueno, para recordar un poco. Bueno, uno de los discos que me impactó muchísimo en su momento fue este, Matando Güeros, de Brujería. Este disco se puede considerar grindcore, ¿no? Es un disco que tiene un sonido muy sucio, muy cargante. Bueno, las letras del disco son satánicas, hablan de narcotraficantes también, ¿no? ¿Qué pasa? Que en aquel momento, bueno, a un amigo mío le dejaron el cassette grabado, fuimos a su casa a escucharlo, se rumoreaba, ¿no?, bueno, que los miembros de la banda practicaban el satanismo, que eran narcotraficantes y que eran autores de varios asesinatos. Y bueno, nadie sabía quiénes eran. Bueno, y se creó a su alrededor un aura tenebrosa, oscura, que parecía que estabas haciendo algo malo. Este disco salió en el año 93. Entonces, bueno, en aquel entonces escuchar este disco era como hacer algo ilegal, como pertenecer a una secta. Te sentías verdaderamente así. Entonces me lo grabó mi amigo y entonces yo en mi casa, claro, tenía que elegir muy bien el momento, ¿no?, para poder escucharlo. Entonces, en mi habitación, casi a escondidas, pegado al radiocassette, ¿no?, la voz muy bajita, muy cerca de él, un oído pegado al altavoz y el otro oído pendiente del pasillo, ¿no?, que no oyeran ningunos pasos por si algún miembro de mi familia entraba y me veía escuchando esa música. No sabía lo que podían pensar. Era complicado, ¿no? Y por eso este disco me impactó muchísimo. Matando Güeros, de Brujería. Venga. Otro disco que en su día también me impactó mucho fue este, Her World, de Carcass. Este disco se considera death metal, ¿vale? Lo que pasa que sí que tiene inclinaciones hacia el death metal melódico. Pues resulta que un compañero de instituto me lo grabó en cassette. Yo nunca había escuchado a la banda, ¿vale? Entonces, bueno, recuerdo que llego a casa, cojo los Walkman y meto la cinta. Bueno, cuando conseguí que me compraran unos Walkman, para mí fue una liberación, porque así no me tenía que esconder tanto. Lo que pasa que, bueno, solía usarlos más, los reservaba más para usarlos por la calle, porque claro, se comían las pilas que daba gusto. Entonces en casa no solía usarlos, pero de vez en cuando me dejaban alguna cinta así que no había escuchado nunca, pues igual sí que me los ponía, ¿no?, para escucharlos bien. Y más, bueno, si tenía las pilas nuevas, pues aprovechaba, ¿vale? Y recuerdo que me puse los Walkman. Claro, el comienzo del tema Buried Dreams, ese sonido, ¿no?, tan pesado, esas guitarras que te caen encima como una losa, ¿no?, y esa voz de ultratumba, me quedé petrificado, o sea, nunca había escuchado nada tan contundente. Y entonces me enamoré de ese disco al momento, ¿vale? Her World, de Carcass. Vale, otro disco sería este, Revolución 12111, de Hamlet. Pues resulta que un amigo mío llevaba tiempo detrás mío, escucha Hamlet, que mola mucho, escúchalo, y yo creo que era el nombre, ¿eh? No me llamaba la atención ese nombre, Hamlet, nah, no. Hasta que, bueno, se compró este disco y vino a mi casa y me lo dejó. Bueno, flipé. O sea, esto es un disco de metal, ¿vale? No es un disco de nu metal, pero sí que tiene una tendencia hacia ese género, ¿no? Claro, cuando me pongo el disco, bueno, esas guitarras aplastantes, ¿no? Un bajo que suena brutal, la batería, bueno, demoledora, y un cantante cantidad de visceral, o sea, con unas letras muy directas y por muy rápido que cante, siempre se le entiende, a Molly siempre se le entiende. Entonces, bueno, que un grupo de aquí
fuera tan contundente, me llamó la atención. Y bueno, me enamoré de Hamlet hasta el día de hoy, ¿vale? Pero este disco me impactó mucho. Revolución 12111. Otro disco. Revolución, del Niño. Bueno, esto sí que es un disco de nu metal, ¿vale? Resulta que, bueno, este disco salió en el 2001, ¿vale? Pues bueno, fui a un bar heavy, estaba allí tomando una cerveza y, bueno, escuché que había música puesta, lo que pasa es que estaba bajita, pero me estaba gustando. Entonces había un hombre en la barra, un tío ahí en la barra, que estaba hablando con el camarero. Y vi que llevaba este CD en la mano. Bueno, pues a los días, pues no sé, en un supermercado, iba por ahí comprando y vi este disco y dije, me lo compro. Hostia, pues me sorprendió muchísimo cuando llegué a casa. Porque bueno, es un metal muy pesado, pero en momentos meten guitarras acústicas, ¿no? Y percusiones. Entonces es una mezcla como de metal con ritmos latinos. Y aparte el cantante mezcla inglés con castellano. Bueno, pues eso es algo que no estaba visto y me llamó mucho la atención. Ahora sí, ahora nada te llama la atención, ¿no? Ahora todo está inventado. Pero en aquellos tiempos, pues, había cosas que te impactaban. Revolución, del Niño. Siguiente disco. Life After Death, de Iron Maiden. Pues este es el disco que me introdujo en esta música. Este disco salió en el año 85. Yo lo escuché en el año 88, con 11 años. Un vecino mío, era heavyata, muy fan de Iron Maiden, ¿no? Y entonces me grabó este disco en cassette. Y entonces, bueno, tengo un recuerdo muy surrealista, es que no sé por qué lo hice. En vez de irme a escuchar el cassette a mi habitación, resulta que vivíamos en una casa de 3 plantas. Pero la casa era muy tétrica, al menos para mí. Yo la recuerdo así, hace muchísimos años que no... Creo que vivimos allí hasta que yo tuve 13 años más o menos. No he vuelto a entrar a esa casa, ¿no? Y entonces tenía en la planta abajo una cocina enorme, pero muy tétrica también. Era cuadrada, entonces, claro, no había ninguna isla ni nada, estaba vacía casi. Y entonces se hacía mucho eco. Y no sé por qué, cogí una silla de mimbre, puse encima el radiocassette y me senté yo en otra silla de mimbre a escuchar el cassette. Con la oreja pegada al altavoz, ¿no? Qué surrealista, ¿por qué hice aquello? No lo sé. Y entonces, claro, me daba miedo. Porque claro, la intro de la canción de Number of the Beast, con la supuesta voz de Eddie, ¿no? O la parte acústica, ¿no? Del tema de Rime of the Ancient Mariner, que se oían esos ruidos y tal. Bueno, o sea, esto solo lo entiende la gente, supongo que de mi generación. O sea, escuchabas esta música con miedo, como si estuvieras haciendo algo malo, ¿no? Y entonces, por lo menos, siempre te tenías que esconder y escuchar la música muy bajita, ¿vale? Y para mí esto es uno de los mejores directos de la historia. Life After Death. Venga, otro disco. Confrontación, de Cthulhu. Este disco me lo dejó un amigo mío y es que me quedé alucinado también. Porque bueno, es una mezcla de groove con industrial, ¿no? Y luego añaden bases y programaciones electrónicas. Es un disco potentísimo, pero con un sonido muy moderno, ¿no? Y yo creo que Cthulhu fueron pioneros en España con ese sonido. O sea, me llamó muchísimo la atención que una banda de aquí sonara de esa manera, ¿vale? Confrontación. Venga, siguiente disco. Antichrist Superstar, de Marilyn Manson. Pues resulta que yo renegaba de Marilyn Manson. No es que renegara, sino que como su... No sé, no me llamaba la atención, ¿no? La forma en que iba vestido, que se pintaba, no me atraía. Entonces no le prestaba atención a su música. Hasta que un día llegué a casa de un amigo mío y estaba escuchando la banda sonora de la película Spam. Y entonces se escuchó un tema que era Long Hard Road Out of Hell. Temazo que me encanta de Marilyn Manson. Y le pregunté, hostia, ¿quién es esa banda? Me dijo, Marilyn Manson. Dije, joder, pues como mola, ¿no? Entonces, bueno, ya empecé a investigar y me dejaron este disco. Bueno, para mí esto es una obra maestra, ya lo he dicho muchas veces. Esto es metal industrial con toques de gótico, ¿no? Es un disco muy oscuro, muy perturbador, ¿no? En momentos tiene unas atmósferas enfermizas, ¿no? Y para mí es un disco adictivo. O sea, estuve mucho tiempo que no podía parar de escucharlo. O sea, increíble cómo me llegué a enganchar a este disco. O sea, brutalísimo, ¿eh? Antichrist Superstar. Venga,
Otro disco, cómo no, Rust in Peace, de Megadeth. Pues resulta que, bueno, no sé quién me lo dejó, me lo grabó en cassette alguien, ¿vale? Sí, yo creo que lo escuché sobre el 90 también, en el año en que salió, ¿vale? Este disco define a la perfección lo que es el thrash metal, de principio a fin, ¿no? Es un disco rápido, un disco complejo, un disco abrasivo, ¿no? Las canciones están tocadas a una grandísima rapidez y con una ejecución perfecta, es una pasada, ¿no? Bueno, tiene una batería y unas guitarras frenéticas. Y recuerdo que pensé, ¿eso lo hacen seres humanos? O sea, me parecía imposible, ¿no? Que pudieran tocar a tal velocidad y hacerlo tan bien, ¿no? Yo creo que puse el disco y hasta que se acabó no pestañeé. O sea, me quedé hipnotizado. Increíble. Rust in Peace. Venga, vamos a ver. Siguiente disco, ¿cómo no? Master of Puppets de Metallica. Esto es la obra maestra de las obras maestras, para mí, ¿eh? Yo escuché este disco salió en el año 86 y yo lo escuché en el año 90, ¿no? Tenía 13 años. Resulta que ese verano fui a trabajar a una lavandería y un trabajador de allí me dejó el vinilo, ¿no? Entonces, bueno, yo se lo dejé a un vecino mío para que me lo grabara en cassette. Yo hasta ese momento solo había escuchado 300 de cassette. Era el Life After Death de Iron Maiden, que era lo más duro que había escuchado hasta ese momento, el Triumph and Agony de Warlock y el 1987 de White Snake. Entonces no era nada fácil conseguir música, y menos de este estilo, ¿no? Entonces, bueno, pues, llego a casa, me pongo el disco, madre mía. Siempre he dicho que este disco cambió mi vida por completo. O sea, yo sabía que la música me gustaba mucho, pero al escuchar este disco entendí que iba a ser importantísima en mi vida. Y así lo es, porque tengo 48 años y no paro de escuchar música. O sea, la música para mí está... o sea, es muy, muy importante. Y lo supe en aquel momento. Siempre he dicho que me gustaría volver a aquel momento, ¿no? Y volver a tener aquella sensación tan grande, ¿no? Bueno, pues cuando me pongo a escuchar este disco es una música muy, muy contundente, ¿no? Pero con una dosis melódica que casaba a la perfección. Qué pasada, ¿no? Luego tiene el tema Orion, ¿no? Que es un tema instrumental larguísimo, con una grandísima carga melódica, bueno, y que a día de hoy me sigue fascinando, ¿vale? Entonces, bueno, es un disco que para mí es completamente adictivo. Lo escuché tantísimo que durante un tiempo tuve que dejar de escucharlo para no aborrecerlo. Es que no podía parar, ¿vale? Master of Puppets. Venga, siguiente disco. Vulgar Display of Power, de Pantera. Pues resulta que este disco salió en el 92 y yo había oído hablar de Pantera, pero no lo había escuchado. Y un amigo mío se compró el disco y me lo dejó. Bueno, ya la portada, si lo veis, esta portada te avisa del ostión sónico que vas a recibir. Claro, me pongo el cassette, me pongo a escucharlo y me encuentro con una voz demente, ¿no? O sea, desgañitándose como si no hubiera un mañana. ¡Wow! Y con una base rítmica aplastante. Tiene canciones que son cañerísimas y luego tiene canciones lentas como por ejemplo This Love, pero que tiene una fuerza descomunal. O sea, el ritmo es tan pesado que es que te cae encima como una pisonadora. Es increíble, ¿no? La fuerza que tiene. Y nada, en ese momento me convertí en fan de Pantera y así yo fui, los años que duró la banda, un grandísimo, grandísimo fan. Vulgar Display of Power. Venga. Siguiente disco. Chaos AD, de Sepultura. Este disco salió en el 93. Yo ya conocía la banda, ¿eh? Yo la conocí con su disco anterior, el Arise, que precisamente es mi disco favorito de la banda. Es un disco de thrash metal, violento, ¿no? Pero con una dosis melódica que elevan las canciones. O sea, las engrandecen. Me parece un discazo tremendo. Pero realmente con el disco que me impactaron fue con este, porque no me lo esperaba. ¿Qué pasa? Que aquí dieron un giro, ¿no? Hacia un groove, hacia un metal industrial, ¿no? Bajaron la velocidad y buscaron un sonido mucho más pesado. Luego aparte, bueno, tiene la canción Kiowa, ¿no? Que es instrumental, y aquí usan un sonido muy brasileño, ¿no? Con guitarras acústicas y percusión. Es un disco que nadie se esperaba, ese giro, y yo creo que la banda aquí se reinventó. Y por eso es el disco con el que me impactaron.
Chaos AD. Bueno, siguiente banda, siguiente disco. Sociedad Alcohólica. Y este es su disco Sociedad Alcohólica, o también conocido como Álbum Negro, ¿vale? Este disco salió en el 91, yo lo escuché más tarde. Resulta que mi compañero de instituto, el que me grabó el Her World, bueno, la cinta sobrante que quedaba, me grabó 4 canciones y media de este disco. Las primeras, ¿no? ¿Qué pasa? Son canciones muy cortitas. Y encima, la primera es una intro, entonces, claro, me ponía a escucharlo y enseguida se acababa. Entonces, claro, yo este disco lo conseguí bastante tiempo después, porque entonces, claro, no conocía a nadie que le gustara este estilo. Costaba mucho conseguir música, ¿no? Ahora cuando la conseguía la disfrutabas a tope, ¿no? Entonces, bueno, es una música tocada a toda hostia, me quedé alucinado, ¿no? Con un cantante cantidad de agresivo que cantaba tan rápido que casi no lo podía ni entender. O sea, con los años, cuando conseguí el cassette original, al leer las letras, ¿no? Bueno, había cosas que yo pensaba que decía otra cosa, y ahí lo entendí, ¿no? Bueno, un disco con un sonido sucio, ¿no? Un sonido crudo. Para mí sigue siendo el mejor disco de Sociedad Alcohólica, ¿vale? Este. Y ya el último que os enseño sería este disco, Triumph and Agony, de Warlock. Este disco salió en el 87, yo lo escuché al año siguiente, en el 88. ¿Qué pasa? Que mi vecino, el que me grabó el Life After Death de Iron Maiden, también me grabó este disco en otro cassette, ¿no? Esto es un disco de heavy, ni más ni menos, ¿no? Un disco de heavy clásico. Ahora, no sé, esto no se considera nada potente, ni muchísimo menos, ¿no? Pero para mí en el año 88 lo era, y mucho, ¿eh? Y entonces, bueno, resulta que también me impactó muchísimo porque tenía a una mujer al frente, cantando. ¿Qué pasa? Que en aquel entonces, o al menos yo, a mi edad, creía que este tipo de música, bueno, era de hombres, ¿no? Considerábamos que era así. Entonces, ver a una mujer al frente de la banda, cantando con esa fuerza, una mujer que para mí es una de las mejores voces femeninas del heavy, ¡guau! Me impactó muchísimo y es un disco al que me enganché, pero muchísimo. Y es un disco, bueno, hoy en día es un disco entrañable para mí, porque lo escucho y me aporta muchísima nostalgia. Esto es una obra maestra, eso es un clásico del heavy metal. Esa es su definición. Y nada, pues creo que ya me he alargado demasiado, ¿vale? Estos son discos que, bueno, impactan, no a todos por igual, pero según con qué edad te pille, según en el entorno que te encuentres, ¿vale? Y entonces por eso son discos que siempre recordaré con muchísimo cariño. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima. Adeu.